ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. Sabemos que hay temas que nos gustan más que otros. Hay temas que preferimos darle la vuelta porque además son temas que implican mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas ganas de que las cosas no ocurrieran así, porque finalmente nos enfrentamos globalmente ante un tema que nos lastima, que es la muerte. Y la muerte la podemos ver en sus diferentes expresiones y desde diferentes ángulos. Pero entonces el suicidio es la decisión de alguien que toma para morir. No es que la naturaleza se encargue de hacer lo que sabemos que va a hacer, y lo sabemos desde muy temprana edad, y más ahora en los tiempos en los que vivimos. Creo que estamos en una cultura de la muerte muy cercanos a ella, y que desgraciadamente hace que los niños tengan este constante contacto. Estamos más desestructurados emocionalmente, la sociedad nos exige más, y entonces, no es poco frecuente que conozcamos o que sepamos de casos de suicidio. En Coahuila, de manera particular, pues están atendiendo desde la dirección, desde la Secretaría de Salud, desde las direcciones de salud en los diferentes municipios, el tema, precisamente por ello, ¿no? Porque pues asusta. En Coahuila una persona todos los días se suicida. Entonces, por lo menos esos son los últimos datos, las últimas estadísticas. Entonces, por eso es que hemos decidido hablar de suicidio, que es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamentos, estrellar un automóvil a propósito, o hasta dejar de comer. Así. Dejar de comer. Bueno, este tema, voy a tener el gusto de abordarlo con diferentes expertos y desde diferentes ángulos. En la línea telefónica tenemos ya al maestro Juan Manuel Torres, psicólogo. Con él vamos a hablar del suicidio desde el punto de vista psicológico. En el estudio está nuestro querido Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, para hablar de estadísticas y de datos. Luis Alfredo, qué gusto tenerte aquí. Gracias por estar. Vamos a platicar también con la diputada local Laura Francisca Aguilar, diputada de Morena, porque subieron allí algunas iniciativas precisamente para la atención de lo que significa el suicidio. Y un poco más adelante con el doctor Fernando Sánchez, director del CISAME, psiquiatra también. Bueno, empezamos. Muchas gracias por estar. Gracias. Vamos a empezar contigo, Juan Manuel, si me lo permites, porque sabemos que tienes la agenda bastante apretada y queremos aprovecharte estos minutos que nos haces el favor de compartirnos tu tiempo y tus conocimientos para poder entender el tema del suicidio. ¿O no deberíamos entenderlo, simplemente conocerlo? ¿O qué deberíamos hacer con el suicidio? Me parece que la ruta es conocerlo. Y ahí tenemos un reto enorme a nivel mundial, porque estamos hablando de una epidemia. El reporte de 2019 de la Organización Mundial de la Salud ubica un suicidio cada 40 segundos en el planeta. Es una condición multifactorial, no está claramente identificada cuál es su ruta. En muchos casos está asociada a la depresión, en términos de comportamiento, y los factores de la depresión son quizá nuestro mejor referente para identificar en la propia vida o en la vida de los demás la sospecha de que esta situación esté por ahí. Realmente no hay un factor claramente identificado, es más bien multifactorial, y en ese sentido todos estamos en esa, se debe llamar lotería. La posibilidad del suicidio está presente en todos los seres humanos. Desde la perspectiva psicológica, un factor muy importante para atender es el sentido de vida. Es decir, identificar para qué me levanté el día de hoy. ¿Para qué voy a mi trabajo? Esta pregunta es muy importante, está ligada al sentido de vida. Hay que diferenciarla con respecto a otra pregunta que tradicionalmente hacemos, y que es ¿por qué? ¿Por qué vivir? ¿Por qué ir a trabajar? El problema con el por qué es que es una pregunta que en muchos de los casos, por no decir que la mayoría de los casos, no tiene una respuesta clara, una respuesta contundente que le ayude a la persona para seguir adelante en su proceso. A diferencia del para qué. Por ejemplo, ¿para qué recibí la llamada de contextos, de gremios? Para servir a mi comunidad.
y le estoy dando sentido a lo que estoy haciendo en este momento. ¿Para qué estoy preparando el licuado? Para alimentar mi cuerpo. Es decir, ¿para qué? También está ligado normalmente a verbos, y los verbos nos llevan a actuar. Desde el punto de vista psicológico, la parte que tiene que ver con el sentido de vida es crucial para la labor preventiva, para la labor de identificar. Cuando pierdo sentido, se incrementa la probabilidad de suicidio y en general de una condición no saludable en la vida. Cuando le doy sentido, bueno, se incrementa la probabilidad de que la pase bien, de que pueda sacarle provecho al día que estoy viviendo. Claro. Ahora, Juan Manuel, preparándome para esta emisión, veía las posibles causas del por qué la gente se suicida. Digo, hay muchas razones, van desde la depresión, que es con la que más ligamos al suicidio, hasta la desesperación que una persona puede experimentar ante el desempleo o los problemas financieros, pasando por un montón de causas que pudieran estar motivando una decisión de esta naturaleza, ¿no? Puede ser el abuso sexual o el abuso emocional cometido contra alguien, la edad, la gente mayor ya no le encuentra mucho sentido por muchas razones, el abandono, la soledad, también está este papel de víctimas en el que mucha gente está acostumbrada a vivir y que llega un momento en que ya no puede sostenerlo, la vergüenza, la culpa, en fin, puede haber muchas razones. Es verdad, y la lista es interminable. Entonces, en un sentido, pues es una condición bastante escurridiza en términos de identificar factores. De ahí que la recomendación sea más bien estar alerta a la vida puntual, a la vida concreta, a este momento. Realmente la decisión de suicidio, en muchos de los casos, se puede llegar a tomar en un segundo. En un momento se toma la decisión y si estamos hablando de suicidio, pues no hay regreso. En el intento de suicidio, ahí sí, y ahí la parte femenina es predominante en cuanto a los intentos, pero la parte masculina es predominante en cuanto a los logros. Pero no es, suicida. Juan Manuel, pero no es una idea que se concibe en algún momento y que entonces vienes trabajando. ¿Puede ser entonces un impulso, una hiperreacción ante una situación en particular? Sí, las dos rutas están vigentes, tanto la ruta de que es algo que se ha venido maquinando a lo largo del tiempo, como la ruta impulsiva, dada la catástrofe que se me viene encima, lo abrumador de la condición en la que estoy viviendo, que decido terminar con esta experiencia. Ahora, ¿hay tiempo de reaccionar? ¿Los demás qué deberíamos de hacer? Porque creo que el que se va decidió, ¿sí? Y los que nos quedamos somos los que nos preguntamos, ¿qué hicimos o qué no hicimos? Bien, el protocolo lo marca con claridad. Ante un intento de suicidio, lo primero que es recomendable hacer es dirigirse al área de urgencias de cualquier hospital. Esa condición nos va marcando que los neurotransmisores, las sustancias químicas de nuestro cerebro están alteradas. Y cuando sucede esto y la alteración es masiva, hacemos la analogía de que el cerebro se apoderó de nuestras decisiones. En lugar de que Juan Manuel le diga al cerebro qué hacer, el cerebro me dice qué hacer en esa condición. En ese sentido, en muchas ocasiones no estamos hablando de una acción voluntaria al 100%, porque de pronto pues este desajuste tan grave pues lleva a que la decisión, a final de cuentas, pues no la toma Juan Manuel, la toma el cerebro de Juan Manuel, con los neurotransmisores alterados de forma grave. Entonces el protocolo marca, primera acción, dirigirse a la parte médica para que allí podamos recibir ayuda en términos de estabilizar lo más rápido que se pueda la condición especialmente cerebral de la persona. Claro. Ahora, un intento de suicidio es una necesidad máxima de llamar la atención.
o realmente sí se quiere acabar con la muerte, o depende de qué tipo de suicidio se haya intentado, como para saber si realmente la persona se quería morir o si realmente la persona quería que la voltearan a ver. Sí, me voy con esta palabra que es mágica en este sentido, el depende. Aquí estamos hablando del contexto, de las circunstancias, las condiciones, hasta la tasa de inflación puede ser un factor en estos puntos. Otra vez volvemos a la parte multifactorial. No tenemos un elemento así que diga, este es el bueno. Puede haber algunos que sean más fuertes, por ejemplo, la parte económica para algunas personas, para otras la condición sexual, para otras enfermedades terminales, para otras cuestiones de relaciones interpersonales en términos de noviazgo, de matrimonio, de vida de pareja. Entonces tenemos toda una colección para este asunto. Bien, Juan Manuel. Y bueno, ¿cómo abordar el suicidio con los jóvenes? Vamos a conocer los datos, las estadísticas con Luis Alfredo Medina, y vamos a conocer entonces quiénes son los que más se suicidan y en qué proporción, etcétera. Pero ¿cómo abordarlo con los jóvenes? Decía que estamos metidos en una cultura de la muerte, y porque normalizamos que en los videojuegos, que en las series de televisión, que los narcotraficantes, ya sabes, todo esto pues va siendo como que, pues sí, la muerte está ahí y hay quienes la veneran y hay quienes la adoran. Entonces, con la Santa Muerte, por ejemplo, ¿cómo hacer para abordar estos temas con los niños? Bien, mi recomendación es, número uno, que podamos ir rompiendo esta barrera que nos impide hablar de la muerte y también de la cuestión del suicidio. Un primer elemento es darlo a conocer, de tal manera que se identifique la existencia tanto de la muerte y que está ya como posibilidad en cualquier persona, sin importar su edad o su condición, y lo mismo la condición suicida. Hablar de esto con los jóvenes es muy, muy importante porque la estadística nos reporta que los rangos que van entre los 15 y quizás extendemos hasta los 40 años, ahí se nos va normalmente más de la mitad de los suicidios en la población. Pues ahí tenemos un área muy interesante para la cuestión de la formación, de la prevención. Mi recomendación es hablar directamente del tema, por ejemplo, incorporarlo a la currícula educativa en todos los niveles, de tal manera que todo el mundo desde edades tempranas, ahí hablaríamos, por ejemplo, de los años avanzados de la primaria, y la universidad y la educación continua, en todos abrir un espacio, aunque sea pequeño, para abordar esta cuestión. Y poner el acento en el sentido de vida, ya que yo reconozca por qué vale la pena mantener mi caminar en esta experiencia de vida. Bien. Y ese sentido es personal, el sentido no lo dan mis padres o las autoridades o la iglesia, no, eso es personal. La pregunta necesito contestarla yo. Bien. Juan Manuel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por introducir este tema desde el punto de vista psicológico. Muchísimas gracias. Marcela, muchas gracias. Gracias a quienes te acompañan y gracias a tu auditorio. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros el maestro Juan Manuel Torres, psicólogo. Vamos a hacer una pausa comercial. Está con nosotros Luis Alfredo Medina en el estudio y con él empezamos a hablar de estadísticas, de números. No sé, hay temas que se relacionan estrechamente, esto del desempleo, esto de esta incapacidad económica de hacerle frente a la vida, es un motivo muy grande de tristeza y de que no querer estar ya en este mundo. Si usted no ha pasado por eso, pues se entiende que no se entienda, pero quienes lo han pasado y quienes comparten su experiencia de lo que significa sentirse desesperados porque no tienen con qué mantener su familia, porque buscan y buscan y no encuentran, pues
de verdad hay que ponernos en sus zapatos y pensar en estos índices de inflación, como lo decía Juan Manuel Torres, que de verdad son inalcanzables los precios, y pensar en la falta de oportunidades de los jóvenes y de los adultos, pero también de los adultos mayores, porque están en una soledad y en unas circunstancias verdaderamente terribles las más de las veces. Bueno, vamos a la pausa, regresamos ya contigo. Contextos. Mañana con 27 minutos, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de sábado. Ya sé, no es un tema de fin de semana, pero es un tema de vida, así es que la vida ocurre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, así es que tenemos que hablarlo, porque igual también sería muy interesante conocer si hay días donde hay una predisposición mayor para que ocurran los suicidios. Por eso es que nosotros hoy hablamos de suicidio, porque durante la semana se generaron algunas notas de la preocupación de la Secretaría de Salud en Coahuila específicamente por el tema del suicidio, de la Cámara de Diputados local, con algunas propuestas desde ahí, y con las estadísticas que ustedes siempre nos ofrecen, Luis Alfredo. De veras, para nosotros es un referente obligadísimo todas las investigaciones que ustedes hacen, por eso no dejamos de citarlos, no dejamos de invitarlos. Son parte, pues, de nuestra agenda informativa, porque ello nos da mucha luz, así es que muchas gracias por estar. No, hombre, muchas gracias a ti, Marcela, por invitarme. Gracias. Bueno, cuéntanos los hallazgos que la estadística proporciona en materia de suicidio. Son hallazgos preocupantes, Marcela, porque como te comentaba hace unos momentos, en 2016 nosotros tuvimos un registro en Coahuila de 168 suicidios. Si nosotros partimos del análisis estadístico entre el 2009 y 2016, traíamos un promedio de 165 suicidios al año en Coahuila, es decir, incrementaba un poco o se reducía un poco este indicador, pero no a niveles alarmantes. Lo que nos parece alarmante es que a partir del 2017 este número ha incrementado
de manera considerable, a tal grado de que 2021, que es la cifra más reciente que nos proporciona INEGI, hay un registro de 302 suicidios en el estado de Coahuila, casi el doble de lo que en 2016 nosotros traíamos. Casi un suicidio por día. Como tú lo mencionabas hace unos instantes, casi un suicidio diario, y lo que más preocupa, como lo decía hace unos instantes el maestro Juan Manuel, pues es que 9 de cada 10 suicidios en el estado de Coahuila fueron por hombres. O sea, estamos hablando de que 255 de estos 302 suicidios fueron de hombres, 47% fueron de mujeres. Es cierto, mayoritariamente son los hombres los que se quitan la vida, pero aquí voy a abrir un paréntesis en las estadísticas de suicidio para meter los de depresión clínica que nos ofrece la Secretaría de Salud. Fíjate, Marcela, en la Secretaría de Salud hay un monitoreo semanal de personas que reciben atención médica por X circunstancia, ¿no? El más reciente que nosotros tenemos a 2022, estamos hablando de agosto del 2022, perdón, de julio del 2022, nos habla que un total de 1,567 coahuilenses fueron detectados y atendidos por depresión clínica. Es decir, que aceptaron que tenían un problema emocional, acudieron a alguna central o a algún centro de salud a recibir un tratamiento y apoyo. De estos 1,577, 1,094 fueron mujeres, es decir, el 70%, y 473 fueron hombres. Pero ahí luego podemos cruzar esta otra estadística, la de por qué los hombres se suicidan más, porque seguramente tienen menos apoyo y menos atención, porque las mujeres somos proclives, inclusive. Nos gusta escudriñar en nosotros e ir a la atención médica, sea física o sea emocional. Pero los hombres no. No lo aceptamos. No lo aceptamos. Y por eso esta relación de 9-10 cuando hablamos de suicidios y 7-3 cuando hablamos de depresión clínica atendida. O sea, los hombres, por este machismo insertado que traemos desafortunadamente desde nuestra raíz genética, vamos a decirlo así, no aceptamos que estamos en un problema de depresión. Porque si tú lloras, dicen, no llores porque eso es de mujeres. No expreses tu sentimiento porque eso es de niñas. Desafortunadamente el machismo, y tenemos que verlo así, está costándonos muchas vidas. 255 nada más el año pasado. Pero mira lo que nos dicen. Aquella forma de vida que nos motivaba, ahora cambió. Y justo eso, desmotiva y lleva al suicidio. Y forma de vida es el estilo de vida. Y el estilo de vida está vinculado con redes sociales. Sí. Está vinculado con la forma y la manera en que nos expresamos de cara al mundo, no de manera en el diálogo interno que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Cómo crees que estos factores, qué tipo de papel juegan en el tema del suicidio? Mira, Marcela, como yo te comentaba hace unos instantes también, de 2015 para acá, todas las estadísticas sociales han cambiado muchísimo. Embarazos registrados, matrimonios, divorcios, violencia familiar, todo está cambiando muchísimo a raíz de 2015. Casualmente también en 2015 es cuando se da el boom de las redes sociales y cada vez más personas tienen acceso a Internet. El suicidio es algo verdaderamente preocupante y se puede ligar a esta situación. ¿Por qué te digo esto? Si dividimos los 302 casos de suicidio registrados en 2021 por rango de edad, vamos a encontrar que el 39%, ojo, 39% fueron de jóvenes que tenían entre 15 y 29 años, que son los que están pegados todos los días en las redes sociales. Te voy a pasar un dato que me parece verdaderamente preocupante y que lo acabamos de sacar ayer, que recibimos la invitación. En Coahuila, la primera causa de muerte son los accidentes de transporte y la segunda causa de muerte son los suicidios en jóvenes de 15 a 29 años. O sea, lo que más vidas le está costando a los jóvenes coahuilenses es el suicidio, que va acompañado de la depresión y que va muy ligado a este estilo de vida que muchos quisieran tener,
porque lo ven todos los días en redes sociales, pero cuando se topan con un salario que les paga 5,000, 6,000 pesos al mes y que muy apenas les permite sobrevivir, y que están con la carga emocional de tus papás que te decían, yo a tu edad ya había hecho esto, pues los oprimen y los oprimen y los oprimen. No es que seamos la generación de cristal, es que algo está pasando en este mundo que los jóvenes se están dando cuenta y algunos deciden ya no vivir en él. Eso es lo que yo te podría comentar al respecto. Sí, bueno, qué drástico lo que nos dices, pero que es cierto también. Déjame recibir también a quien tenemos ya en la línea telefónica. Se trata de Laura Francisca Aguilar, diputada local de Coahuila por Morena. Gracias, diputada, por tomarnos la llamada y acudimos a usted porque pues leímos esta preocupación que se tiene desde el legislativo coahuilense de hacer algo en torno al tema del suicidio. ¿Nos puede comentar cuál es la propuesta que tienen desde la Cámara de Diputados local? Sí, claro que sí. Antes que todo, pues quiero agradecer la invitación que me hicieron en su programa a tratar este tema tan relevante, pues tan importante que se está dando en nuestra sociedad, y precisamente con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, que como decía ahorita, ¿verdad?, la persona que ahorita me está Luis Alfredo, sí, la palabra, hay altos índices pues verdaderamente alarmantes en jóvenes, adolescentes, y que esto pues sí nos da una preocupación mayor, y sobre todo es una mayor responsabilidad para los que estamos ahorita y las que estamos ahorita con un encargo, ¿verdad?, como es una legislación, en donde desde el Congreso del Estado de Coahuila, en mi caso como diputada local, me di a la tarea, ¿verdad?, de esta semana, el martes, se propuso un punto de acuerdo en donde se está exhortando, ¿verdad?, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, así como a la Fiscalía, en que se lleve un seguimiento oportuno y sobre todo, antes del seguimiento, una programa y campaña en donde se detecte aquellos indicadores que nos estén hablando de aquellos niños, ¿verdad?, o niñas o jóvenes o adultos que tienen intentos de suicidarse. Uh-huh. Efectivamente, como ahorita lo escuchamos anteriormente, a partir del 2017 se han visto estadísticas alarmantes, en donde actualmente las estadísticas nos hablan, ¿verdad?, de que alrededor de 190, 194 hay suicidios, ¿verdad?, durante aquí en Coahuila, y también pues que esto nos llama la atención porque son datos que nos hablan de que existe pues una problemática, ¿verdad?, una problemática real, una problemática en donde se tiene que atender desde los 3 órganos de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, y en donde las autoridades, ¿verdad?, necesitamos todos juntos, en conjunto, colaborar y contribuir para prevenir este problema de la prevención, ¿verdad?, y del problema del suicidio. Pero ¿cómo se concibe esto, diputada? ¿Como integrar la discusión y el análisis dentro de los programas escolares, o tener espacios extraordinarios o fuera de las aulas para la atención de estos niños? Y luego uno se pregunta, ¿qué hacen los organismos de salud en aras de ello? Es decir, porque luego vas a cualquier clínica o a cualquier lugar a buscar atención psicológica, psiquiátrica, y resulta que tenemos un déficit de psiquiatras, y resulta que las consultas de los psicólogos están saturadas. Y entonces, ¿qué pueden hacer ustedes desde el legislativo? Bueno, a partir de esta semana, ¿verdad?, en donde se presentaron este punto de acuerdo, al igual otro punto de acuerdo, ¿verdad?, también que presentó nuestra compañera diputada Olivia,
la diputada Olivia Martínez Leiva también, ella también presenta otro punto de acuerdo, donde a partir de estas propuestas se implementa en Coahuila, ¿verdad? Se van a implementar un programa piloto establecido Código 100, en donde se va a trabajar directamente en las instituciones como Secretaría de Educación Pública, como asociaciones civiles, como gobierno municipal y desde la Fiscalía del Estado, en donde precisamente se van a llevar acciones para dar un seguimiento a aquellas personas que ya han tenido intentos de suicidios y que de una manera u otra llegan a los diferentes hospitales o a diferentes instituciones o bien a diferentes consultorios clínicos privados, tanto a una consulta de psiquiatra o bien a una consulta de psicología. Entonces, ahorita precisamente estas acciones se están llevando y se van a llevar directamente, se va a iniciar en 3 municipios, que es en el municipio de Saltillo, Acuña y Monclova. ¿Por qué aquí en estos municipios? Porque es aquí donde se ha detectado también mayor índice de personas que han intentado suicidarse o bien que se han suicidado. Y aquí lo que desde mi experiencia también como psicóloga, yo soy psicóloga desde hace 32 años y bueno, en el área de la educación, ahorita me comentabas, ¿verdad?, qué hacer, o sea, directamente ahí en las escuelas. Bueno, aquí sí es muy importante precisamente el seguimiento, pero la detención creo que en las escuelas es lo más importante, porque eso va a ayudar a los agentes educativos a prevenir precisamente que las niñas, los niños, los adolescentes o bien también maestros, porque también en el área educativa se han dado casos de docentes o de personas, agentes educativos que se han quitado la vida. Yo recuerdo en una ocasión en una institución educativa, una maestra ya adulta, por una depresión muy elevada, ella se quita la vida. Entonces, no nada más esto ocurre en los alumnos, sino también en los maestros y en la gente que trabaja, ¿verdad? Claro. Y entonces, aquí sí creo yo que en referencia a estos datos, también en las instituciones, pues aquí es muy importante. También recuerdo que hace 5 años la Secretaría de Educación Pública implementó capacitaciones, nos capacitaron a todos los psicólogos de las áreas de educación especial, en donde en mi caso yo fui como también fui participante de esa capacitación, pero luego que resultaba que sí nos daban la capacitación, pero ya no se llevaba un seguimiento, o sea, el programa ya no se bajaba a las aulas con los alumnos. Entonces, que era algo que yo sí les comentaba a mis autoridades, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la capacitación que nos dieron a los psicólogos? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar este programa? ¿Cuándo vamos a llevar a cabo las acciones que ustedes en donde nos capacitaron, ¿verdad? Para llevarlo como tal a los alumnos. Entonces, aquí en la Secretaría de Educación Pública sería precisamente ese llamado para que los programas que se implementen también lleven un seguimiento. O sea, no nada más se quede en la capacitación a los docentes, sino también se lleve una estadística, inclusive, y con mucha atención precisa, se lleve y se acompañe a ese alumno, a esa alumna, a esa familia o a ese docente, precisamente para que ellos pues no incurran, ¿verdad?, en quitarse la vida. Creo yo que con terapias, con apoyo psicológico y acompañamiento, ¿verdad?, eso ayudaría muchísimo para evitar los suicidios en menores de edad. Y al igual también, ¿verdad?, en las comunidades también hay una propuesta, ¿verdad?, en donde la salud mental se trabaje también desde la comunidad, en centros comunitarios
pero que también se le dé un seguimiento oportuno, adecuado, y aparte también se le acompaña a esa persona alrededor de 6 a 12 meses, hasta que la persona pues ya se sienta fuerte, se sienta más que nada se sienta con herramientas emocionales, herramientas también en donde ellos se sientan fortalecidos por parte de su familia, por parte de su entorno social, y esto pues ayudaría mucho a la prevención, ¿verdad?, del suicidio. Claro. Desde el Congreso del Estado, ¿verdad?, nosotros creo que las diputadas, los diputados tenemos un gran compromiso de contribuir y de exhortar a las autoridades y de solicitar, ¿verdad?, también informes, y sobre todo de llevar un seguimiento en estas estadísticas, pero sobre todo el seguimiento de campañas, de alternativas, de soluciones, para que esos resultados de esas estadísticas pues empiecen a bajar aquí en el estado de Coahuila. Bien. Sí se sugiere también en los programas que se van a implementar aquí en Coahuila, se va a sugerir 3 brigadas, las brigadas que yo les hablaba, en cuanto a la detención, prevención y el seguimiento, en donde también se les va a llevar atención y asesoría legal y psiquiátrica. Bien. Esto, diputada, lo que pasa es que tenemos mucha interacción del público, la voy a interrumpir, creo que ha esbozado muy bien de qué se tratan estos programas, pero luego la gente nos dice cosas como esta, escuche, para la diputada de Morena, conoce la pésima atención de las dependencias del gobierno, que el Poder Judicial se comporta muy incompetente, que tienen personal que domina el derecho sanitario, si no, no van a poder defender a los derechohabientes, el IMSS y el ISSSTE en su cuerpo jurídico, si tienen médicos que dominan el derecho, pero el Poder Judicial no tiene defensores ni jueces que dominan medicina ni conocen términos médicos. Legisle por una instancia híbrida entre derecho y medicina. Bueno, esta es una puerta que tendríamos que abrir, pero de inmediato. Y luego, así es. y luego nos dicen también que nos diga cuánto es el presupuesto que autorizaron los diputados locales para el tema de salud y sobre todo de salud mental. ¿Hay alguna respuesta? Sí, bueno, en cuanto a esto, el dato, Gobierno del Estado de Coahuila, en la página de transparencia viene precisamente el presupuesto del rubro que se le dio a la Secretaría de Salud, en donde ellos, destinan a diferentes instituciones y sobre todo a estos programas. Tengo entendido que desde la Secretaría de Salud, ¿verdad?, del Estado, está haciendo su tarea. Sin embargo, aún todavía falta mucho que trabajar, todavía falta inclusive, ¿verdad?, contar también con más recursos para poder llevar a cabo estos programas. ¿Por qué? Porque es necesario llevarlos a la comunidad, llevarlos a las instituciones y sobre todo educativas y de salud. Pero usted no recuerda qué tanto se les autorizó en el presupuesto de egresos del Estado el dinero en materia de salud. Bueno, ese dato sí no lo tengo muy exactamente en cuanto a cantidades. Sí. Pero yo les comento, ¿verdad?, que en la página de transparencia se pueden meter y ahí está ese dato. ¿Y con qué pretenden implementar los programas que ustedes sugieren? Bueno, aquí los programas, ¿verdad?, que se van a llevar a cabo precisamente va a ser a partir de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y precisamente sería con el mismo presupuesto que tiene la Secretaría de Salud. Bien. Y de ahí es donde ellos bajarían esos rubros. Muy bien. Diputada, pues es que el tiempo nos gana, es tan corto, pero creo que ahí está esbozada cuál es la propuesta legislativa. Ojalá y que realmente se haga lo que se tenga que hacer para mejorar la salud emocional y mental de los coahuilenses. Le agradecemos muchísimo su presencia. Claro, muchísimas gracias y pues yo deseo que esta situación, esta problemática disminuya
y sobre todo que nuestras familias del estado de Coahuila, ¿verdad?, tengan una mayor salud mental y sobre todo nuestros niños y niñas. Y más que nada que también ayudemos todos, ¿verdad?, todos en sociedad para prevenir esta situación. Y apoyemos a nuestros niños y niñas Bien. en actividades recreativas, sociales y más sanas, y donde se les dé menos el celular, y Bien. también no vean tanto, no se metan tanto a las redes sociales, y que sean de manera moderada. Bien. Esto ayudaría mucho a disminuir este problema. Muchísimas gracias otra vez, diputada. Un gusto haberla tenido en los micrófonos de Contextos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Son las 9:49. Seguimos con Luis Alfredo Medina cuando regresemos de la pausa comercial. Estamos enterando de qué se hace, de la definición desde el punto de vista de la psicología, de las causas que pudieran estar atravesadas en una decisión fatal como esta, de lo que hace desde la Cámara de Diputados local, que yo me quedé con las ganas. Pues hay que ir a revisar el tema de el presupuesto en la página de transparencia y saber realmente cuánto fue lo que se le atribuyó a la Secretaría de Salud de Coahuila, pero también a revisar desde la Federación, ¿no? Con este recorte de programas en materia de salud, con este déficit de psiquiatras que existen, déficit de médicos especialistas, en fin, son muchas cosas, Luis Alfredo, que finalmente derivan en una desatención. Quiero responderle, Marcela, al usuario que preguntó. Nosotros también manejamos el presupuesto en el estado de Coahuila. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos también, no nomás a los legisladores exigirles que nos rindan cuentas, también nosotros meternos en los números para poder tener la cifra y preguntar, a ver si quieres implementar este programa, pero ¿con qué dinero? Y es que la Secretaría de Salud en su conjunto va a disponer de 2.976 millones de pesos este año. Y dices tú, bueno, es el 5.6% de todo el presupuesto. Pero eso es para todas las enfermedades, comorbilidades que mayoritariamente se van a enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y COVID. La pregunta es, Marcela, ¿cómo le van a hacer los diputados? Porque hay una ley de prevención del suicidio, pero esa ley no dice nada del presupuesto. ¿Cómo le van a hacer para utilizar parte de este dinero para darle atención a este segmento poblacional? O sea, estamos hablando de que en la actualidad hay más de 400,000 coahuilenses que no tienen servicio médico, con todo y el dinero que se gasta al año en salud. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué partidas van a tener que recortar? ¿Qué presupuesto van a tener estos programas? Eso es lo que me gustaría preguntarle a los diputados cuando lanzan estos puntos de acuerdo, porque el dinero es muy poco. El dinero que se le da a la atención de la salud es muy poco. Y nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad, no nada más de escuchar a los legisladores y a los ejecutivos, tanto del municipio como del estado, sino también preguntarles qué van a hacer con nuestro dinero.
Exacto. Nos pregunta Jesús, ¿tendrán algún dato de la situación económica o cultural de las personas que se suicidan? Es muy difícil conocerlo, muy, muy difícil. ¿No se registra? No. A lo mejor la Fiscalía tiene algunos datos especializados, pero pues por la situación de la privacidad del difunto no se hace transparente esa información. Ajá. Porque finalmente también sería muy importante relacionarlo, ¿no? Porque hablábamos por ejemplo, de la situación económica, hablábamos de las adicciones, Sí. que también es otro factor muy importante, y hay de adicciones a adicciones, ¿no? Por ejemplo, el cristal en Sí. comparación con la marihuana o con otro tipo de Hasta drogas. 2016 se dejó de medir las encuestas de consumo de drogas por falta de presupuesto en el INEGI. Y ya traíamos una tendencia del año 2000 al 2016 en el que iba bajando la edad de inicio del consumo de las drogas. O sea, en el año 2000 la edad de inicio eran 19, 20 años. Fue bajando y nos quedamos en 14 años en el 2016. Muy probablemente ahorita la edad de inicio del consumo de las drogas sea entre 11 y 12 años, ¿no? Entonces, muy probablemente vaya ligado también al consumo del cristal y al suicidio. Sí. Ahora, hablábamos de los presupuestos Sí. de salud, ¿no? Desde el análisis que ustedes hacen, ¿es suficiente el presupuesto de salud para implementar todos estos programas preventivos y de cultura de salud física y emocional? Necesitamos más presupuesto, Marcela, en el área de salud, pero también necesitamos más vigilancia en el uso de los recursos. De nada sirve, insisto, que tengamos una iniciativa o tengamos una ley de prevención del suicidio si los recursos destinados a la contratación de psiquiatras, a la contratación de psicólogos, al mantenimiento en las unidades de salud mental, al equipamiento en las medicinas, no se está vigilando, si no se están rindiendo cuentas para que estos 2.976 millones de pesos sean realmente usados en los coahuilenses que tienen alguna deficiencia de salud, tanto emocional como física. Entonces, sí necesitamos los ciudadanos, y yo creo que es parte de la exigencia, ya lo dijeron en el auditorio, conocer el presupuesto, pero conocer el presupuesto que todos estos programas van a tener. Ahora, las edades de quienes se suicidan. Mira, en el último registro que tenemos de INEGI, que es nuestra fuente principal, el 10% de los suicidios fueron de 0 a 20 años. Aquí, desafortunadamente, van incluidos 3 niños que se suicidaron de 12 años. El 20% de los 302 suicidios, 29% fueron de 21 a 30 años, el 22% de 31 a 40 años, el 17% de 41 a 50 años, el 10% de 51 a 60 años y el 12%, ojo, porque este número, bueno, más bien esta proporción está creciendo bastante, el 12% de los suicidios fueron de personas de 61 años y más. Está creciendo la población de la tercera edad en México, pero también está creciendo el número de personas de la tercera edad que se quitan la vida. Fíjate que conocí un caso que me dio mucha tristeza, porque una persona mayor que no tenía pensión, ¿sí? Y que entonces enferma de gravedad, no tiene con qué atenderse y prefiere quitarse la vida porque no tenía con qué atenderse. Entonces tú dices, bueno, ¿qué no le pueden quitar un poquito a todos estos programas sociales de los ninis, que por cierto ayer platicábamos, sobre esta preferencia que tienen los jóvenes a que les den la pensión, el programa social por encima de trabajar? Sí. ¿Que no les pueden quitar de ahí y entonces tener servicios de salud dignos para que las personas dignos, que no son derechohabientes, porque con esto de que se acabó el seguro popular y los programas de bienestar no terminan de cuajar, ¿no podría ser? ¿O qué les pasa? ¿No les importa que una persona se quite la vida porque no tenía con qué atenderse? Mañana es Día del Abuelo, Marcela, y decidimos sacar unas cifras ya para concluir. Sí. Actualmente en México hay 12 millones de personas mayores de 65 años y el 39% de estas personas viven en condiciones de pobreza, muchas de ellas en abandono, y muy probablemente si están en abandono están también en depresión.
Entonces, sí ha bajado el número de pobreza en las personas de la tercera edad por los programas que se han implementado, pero no son suficientes. Necesitamos hacer más. Hay que ver qué tipo de pobreza es la que ha disminuido, porque la pobreza se mide de manera multimodal, ¿no? Sí. ¿No? Porque, les digo, porque francamente también Sí. lo que les dan los programas sociales, pues tampoco es que le resuelvan la vida a quien no tiene nada de nada. Así es. ¿Sí? Es un paliativo. Sí, Nada más. y más con la inflación que ahorita estamos alcanzando. Estos son datos a 2020 Claro. que muy probablemente vayan a dispararse en 2022. Muy bien. Por acá nos dicen, los invitados y colaboradores van a recomendar que se atiendan, que no hagan caso omiso a las señales de los trastornos mentales, pero en la realidad te atiendes, pero la atención que recibes es pésima. Acudimos a los diversos hospitales, ya sea IMSS, INSSSTE, diversos hospitales municipales y estatales. Cuando hablas a la línea de ayuda, solo te dicen con qué médico particular te atiendas. ¿Es posible pagar la consulta y medicamentos para un ciudadano asalariado? Casi particular, a mi esposa ya han diagnosticado 3 diferentes trastornos mentales, bipolar hace más de 20 años, TLP hace más de 13 años y el último trastorno de ansiedad mixto depresivo. No estoy diciendo que padece los 3 una misma persona, 3 psiquiatras a lo largo de su vida, 3 distintos trastornos. En el IMSS y otros 2 cuando tú veiste qué mala atención de salud por parte del Estado mexicano, pero a lo largo de 20 años, medicamento tras medicamento, ya tienen 43. Empezó a los 20 con su primer diagnóstico. Gracias. Si leyeron estos comentarios, por supuesto que los leemos. Por supuesto que sí. Gracias a todos por haber estado. Ya el tiempo nos ganó. Luis Alfredo, muchas gracias de corazón. Robarte minutos de tu sábado y que estés con nosotros y compartiendo estas cifras que no son alentadoras, pero son una advertencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que la vida nos dé oportunidad, que el próximo lunes nos volvamos a reunir. Editorial de Noticieros GREM. Sin renunciar ante las debacles. La muerte autoinfligida del joven Óscar González, estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.